buenas tardes. Hoy quiero tomar un pasaje que se encuentra en San Lucas capítulo 17, verso 11 al 19. Este pasaje menciona a 10 leprosos que fueron a buscar a Jesús y buscaron a Jesús para que Él les ayudara, tuviera misericordia de ellos, y ellos encontraron misericordia. La lepra es un asunto de la Biblia que se menciona desde los primeros libros de la Biblia, desde el Éxodo y Levítico, sobre todo en el capítulo 13 y 14. En el Éxodo se menciona que Moisés tuvo lepra en un momento determinado, su hermana Miriam también, y allí en el capítulo 13, 14 se mencionan leyes de cómo debería tratarse a los leprosos, y una de las cosas que pasaba es que estos leprosos, al ser descubiertos como leprosos, los sacerdotes los declaraban leprosos y ellos tenían que dejar la familia, separarse de la comunidad y también abandonar la iglesia. El templo, ellos ya no se les permitía acercarse al templo. Y esta enfermedad de la lepra era algo semejante como la pandemia del COVID-19 que estamos sufriendo no solo en México, sino en muchos países. También era una infección viral que se contagiaba por medio del estornudo, la tos, las partículas pequeñísimas al toser o al estornudar, y también el contacto con las personas. El estar cerca con las personas podía contagiarse. Y en ese tiempo la lepra era una enfermedad mortal, pero no solo eso, sino era considerada para el pueblo de Israel como una maldición de Dios y una enfermedad que solamente Dios podía curar. También encontramos en algunos libros de la Biblia otros pasajes de personas que tuvieron esa lepra, como el sirio Naamán, también el siervo de Elías, su siervo Giese, y otros más. Un rey que se atrevió a hacer lo que no le correspondía en el templo, también quedó leproso. Y en el Nuevo Testamento encontramos entonces varios lugares en los que se menciona que Jesús sanó a algunos leprosos. En San Lucas, en el capítulo 5, se menciona a un hombre que se acercó, un samaritano se acercó a Jesús y le pidió que lo sanara. Y Jesús lo tocó y lo sanó. Pero aquí en este pasaje de estos 10 leprosos encontramos algunas cosas importantes. Una es que cuando una persona descubre que está enfermo, pues lo que primero que quiere es sanar, y más cuando se sabe que es una enfermedad mortal. Esta enfermedad de la lepra comenzaba generalmente en la cara. La piel se les hacía insensible, le podían picar y no sentía, y luego aparecían como manchas de color o manchas blancas, y la piel se comenzaba a corromper y comenzaba generalmente con la boca, con la nariz y los ojos. Podían ir perdiendo la vista, los ojos, la nariz se les comenzaba a destruir, lo mismo que los labios, y después avanzaba al cuerpo y
y sus miembros, sus dedos podían caerse. Entonces, estos 10 leprosos, yo creo que habían escuchado que Jesús había sanado leprosos, porque en el capítulo 5 ya se menciona la sanidad de un leproso, pero estos 10 leprosos habían oído que Jesús de Nazaret sanaba a todo tipo de enfermedades, y entonces ellos van y buscan a Jesús. Una de las cosas que quisiera que pensáramos es que cuando tenemos un mal y nos sentimos mal, sentimos que algo pasa en nuestro cuerpo, pues lo primero que tenemos que pensar es reconocer que tenemos esa enfermedad. Yo un tiempo estuve con problemas de dolor de cabeza y no sabía ni por qué, hasta que consulté a un médico y me dijo que era hipertenso y que ya tenía que vivir con eso. Entonces, cuando uno reconoce que tiene un mal, ese es el primer paso para buscar medicina o buscar un médico. Y el problema es que los leprosos solamente veían sus manchas y no sabían realmente de dónde venían esas manchas. Y entonces la gente los descubría con esas manchas rojas o negras o blancas, y entonces la gente pensaba que era lepra y los mandaban a los sacerdotes. Tenían que presentarse y el sacerdote les decía lo que tenían que hacer: separarse, yo mencioné ya, de la familia, salir de la familia, salir de la comunidad y no acercarse al templo. 3 cosas muy importantes para una persona. Generalmente eran los varones los que más se contagiaban. Entonces, era muy, muy triste para ellos dejar a su familia, a la esposa, a los hijos o a sus padres, porque generalmente era una enfermedad que comenzaba, que podía contagiarse desde los 18 años. Y entonces, separarse de la familia, separarse de la comunidad, y nadie les podría dar trabajo. Ellos tenían que vivir lejos de la ciudad y esconderse por allí debajo de árboles o en cuevas y esperar que la gente que pasaba por el camino les dejara algo de comida. Y por eso estos 10 leprosos, dice el pasaje, que de lejos le hablaron, vieron a Jesús y le hablaron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, cuando tenemos algún problema de salud, pues generalmente tenemos que ir a buscar el mejor médico. Si yo tengo una enfermedad que creo que no va a ser fácil de quitármela, tengo que ir a ver al mejor médico. Y no puedo ir a buscar un filósofo, un abogado, un carpintero, sino que tengo que buscar a un médico que yo considere que me va a sanar. Es decir, aquellos hombres habían oído que Jesús sanaba también a los paralíticos, y por eso le piden ayuda, le piden misericordia, y Jesús se detiene y los escucha y les dice que vayan ante los sacerdotes para que los sacerdotes los declaren sanos. Y aquí hay algo muy importante, porque ellos todavía con la lepra van a buscar a los sacerdotes. Allí es donde tenía que entrar la fe y tenía que entrar la obediencia. Imagínense que yo voy con un médico y me dice: estas pastillas o estas inyecciones es lo mejor que usted puede tomar y se va a liberar de eso. Pero si yo digo: no, yo no le creo al médico, no voy a tomar esos medicamentos, ¿cómo esas pastillitas tan chiquitas me van a servir?
y yo no le creo y no le obedezco, y entonces a lo mejor me agravo y me pasa algo peor o me muero. Entonces aquellos hombres, sin haber sido sanados en ese momento, dice, ellos obedecieron y se fueron. Y en el camino ellos descubrieron que ya estaban sanos y se siguieron. No sabemos, dice la Escritura que uno de ellos regresó ante Jesús y dice, glorificando a Dios, y le dio gracias porque lo había sanado. Y la pregunta de Jesús es, ¿y dónde están los otros 9 que sané? Porque Jesús dice, vayan y quedarán sanos. No sabemos si ellos llegaron hasta con los sacerdotes o se fueron directamente con su familia. Imagínense, no sé, llevarían meses o años sin ver a su familia, sin poder entrar a la comunidad. Y entonces, no sabemos realmente, el pasaje no dice si fueron corriendo a buscar a su familia o realmente llegaron con los sacerdotes, pero los sacerdotes eran los que podían esclarecer o decir, sí, ya estás sano, no tienes nada, regresa con tu familia y ya puedes regresar también al templo. Y entonces, en el acto de obedecer, allí está incluida la fe de aquellos 10 varones. Pero hay uno, dice, que regresa a agradecerle a Jesús el que lo haya sanado. Y yo quiero que pensemos en estas 5 cosas tan importantes. Una, si sentimos que tenemos alguna enfermedad, necesitamos buscar ayuda. Necesitamos buscar ayuda y ir a buscar el mejor médico. Yo recuerdo una ocasión a un hombre, un hermano que venía aquí al templo, le detectaron cáncer, le hicieron una biopsia, le detectaron el cáncer de una bola en el cuello y le dijeron, venga a la siguiente semana, le dieron la fecha y la hora que tenía que presentarse para la operación, pero la familia le dijo, no, ¿qué vas a hacer? Al operarte se te va a regar el cáncer por todo el cuerpo, no vayas, mejor buscamos otra cosa, a ver qué. Y fueron y buscaron un hierbero, y ese hierbero que hizo, pues le dio algunas hierbas, unos brebajes, y lo hizo tomar casi medio litro de grasa de cerdo, y el hermano se puso grave. Y entonces la familia lo llevan al hospital, al centro médico de nuevo, porque era asegurado, y allí le dijeron, ya no se le puede operar. El cáncer ya avanzó más a su garganta y ya no se le puede operar. Lo regresaron, estuvo ahí unos 2-3 días y lo regresaron con oxígeno y con inyecciones nada más para el dolor. Duró todavía como una semana o 2 semanas todavía y falleció. ¿Qué pasó? ¿Por qué él no recibió la operación? Sencillamente por incredulidad, por creerle más a la gente. Como ahora, tanta gente que no usa el cubrebocas, sale y donde va hay un montón de gente, o va en transportes y va sin preocuparse de contagiarse. Y entonces la incredulidad es un enemigo, y entonces nuestro país ha ido infectándose. Yo tenía por aquí una hojita, creo que sí decía un médico, el director de salud de Valle de Chalco, decía que hay por lo menos 4 cosas, dice, 4 Is, dice, que yo creo que son las que han
han permitido que la infección avance o que muchos sean contagiados. Una de esas, dice, es la irresponsabilidad. Somos irresponsables si no atendemos a las indicaciones que nos dan, y somos irresponsables porque podemos contagiarnos y llevar el contagio a la familia también. La otra es la insensibilidad. No somos sensibles a lo que está pasando, aunque veamos las cosas que están pasando, cuántas muertes, cuánta gente entubada, cuánta gente infectada, y no hay una reacción correcta, hay insensibilidad. La otra, dice, la indolencia. La indolencia es la despreocupación por lo que está pasando. No pasa nada, a mí no me ha pegado, ya me siento bien y todo. La otra causa es la ignorancia. La ignorancia, porque hay gente que estaba tratando de sacar al doctor Gatell, denunciarlo porque siguen aumentando pero él no tiene la culpa de que sigan aumentando las muertes. La culpa no es de él, sino la culpa es de la misma gente irresponsable. Y dice la otra, él dice, a esto hay que agregar la rebeldía. Rebeldía a someternos a estar en casa, a someternos a algunas normas que se nos están, protocolos que se nos están indicando, y no lo hacemos. Pero quiero mencionarles que hay otra epidemia peor que estas, peor que la lepra, peor que la influenza, peor que el COVID-19, que es el pecado. Y a veces, aún como cristianos, a veces no estamos tan conscientes de lo que es en sí el pecado. Y el pecado, dice, no solamente destruye el cuerpo físicamente, a través de tantas, de la drogadicción, la violencia y tantas cosas más que estamos sufriendo como mexicanos, pero también no solamente destruye el cuerpo. El pecado no solamente destruye el cuerpo, sino también destruye el alma. Dijo Jesús a los discípulos, no se preocupen muchos si por causa del Evangelio pierden la vida. Hay quien puede matarles por causa del Evangelio, pero tengan más temor del que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno, destruirles totalmente, dice, en el infierno. Y como cristianos necesitamos tomar en serio esto, que tenemos que compartir las buenas nuevas de Jesucristo. No podemos estar pensando, bueno, allá ellos si no alcanzan salvación es su problema. Yo soy salvo porque ya creo, pero ¿qué pasa con nuestros vecinos, nuestros amigos, con nuestros familiares? Tenemos la responsabilidad de también llevarles las buenas nuevas, anunciarles que el pecado es más mortal que la epidemia o la pandemia que estamos sufriendo. Yo les invito realmente a que reflexionemos en esto y que pensemos que así como aquellos 10 leprosos necesitan reconocer primeramente su pecado, buscar al que los puede liberar del pecado, pero también tener fe en Jesucristo, obedecer su palabra y ser agradecidos por lo que Él hace por nosotros. Esto, decía, esta pandemia puede pasar en algún momento, pero la pandemia del pecado no va a pasar de inmediato, a menos que nosotros en verdad
Busquemos a Dios y busquemos la salvación que Él tiene para nosotros. Vamos a concluir con una breve oración. Padre, te alabamos y damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que la humanidad ha sufrido pandemias desde siempre y que hay pandemias que no pasan, que siguen, como en muchos países todavía hay lepra. También esta pandemia ha afectado a muchos países, pero también el pecado, Señor, ha traído mucha destrucción, mucha muerte, y no solamente muerte física, sino también espiritual. El que se aferra al pecado no encuentra salvación. El que se aferra al pecado destruye su propio cuerpo, su propia vida, pero también destruye a veces a los demás, a quienes le rodean. Ayúdanos, oh Dios, a confiar en ti y saber que tú eres el único medio de sanidad, y una sanidad perfecta, que no solamente sana nuestro cuerpo, sino también nuestra alma, nuestro espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.